La historia y las leyendas de Sevilla, comentada por José María de Mena. Desde la más remota antigüedad, todos los pueblos procuraron guardar el recuerdo de sus personajes y sucesos más notables, escribiéndolos sobre piedra, bronce u otros materiales perdurables. Sevilla no se sustrajo a esta costumbre, antes al contrario, desde su propia fundación como ciudad, cultivó este género epicográfico, según nos refieren autores antiguos como Alfonso X el Sabio y el cronista árabe apellidado el Moro Racís, quienes aseguran que Hércules, el fundador de Hispalis, dejó aquí 6 pósteles o pilares de piedra muy grandes y sobre ellos una gran tabla de mármol escrita. A lo largo de los siglos, Sevilla ha ido plasmando los episodios de su historia local en inscripciones sobre mármol o sobre este otro material tan entrañable a los sevillanos que es el azulejo de Triana. Así se ha ido perpetuando episodios de nuestra memoria histórica, muchos de los cuales se hubieran perdido sin este soporte, unas veces en el interior de los edificios civiles, religiosos o militares, y otras veces en los muros exteriores de los mismos, para conocimiento, aviso y lección de las sucesivas generaciones. Tenemos, o tuvimos, lápidas alusivas a la erección de edificaciones de pública utilidad, como las alhóndigas, las ataonas de la ciudad, la aduana o el matadero de la Puerta de la Carne, o a las sucesivas reconstrucciones de los muros y torres del recinto de la ciudad, o a la introducción de mejoras urbanas como el paseo de la Alameda de Hércules, o dando noticias al vecindario de la promulgación de leyes y pragmáticas como la existente en la calle Villegas, esquina en la Plaza del Salvador, o en fin señalando los festejos del nacimiento de hombres que fueron ilustres en la vida sevillana. Muchas de estas lápidas se perdieron en los últimos años, al desaparecer edificios tristemente derribados en aras de un errado sentido del progresismo. Otras persisten, pero lamentablemente deterioradas o prácticamente destruidas, ya por las inclemencias de la intemperie o por la acción de la incultura y la zafiedad de gentes irresponsables, o por la incuria, en fin, de quienes más obligados están de velar por su conservación. En poco tiempo hemos visto perderse muchas de estas venerables piezas del patrimonio histórico sevillano, y por ello, antes que las demás sigan el mismo penoso destino, hemos querido hacer una recopilación de los que aún quedan, y a la vez dar una voz de alarma en defensa de su conservación y de la restauración de las que todavía pueden remozarse. Veamos ahora algunas lápidas que se encuentran cerca de la catedral. Al pie de la torre de la Giralda, en la esquina nordeste, puede verse la existencia de lápidas romanas. Al construirse la Giralda por orden del emperador de Marruecos, a cuyo imperio estaba sometido Sevilla, se destruyeron monumentos romanos para utilizar sus piedras como cimientos de la torre. La traducción de esta lápida por don Francisco Mateos Gago, cuando fue descubierta, dice así: a Sexto Julio Posesor, hijo de Sexto de la tribu Quirinia, perfecto de la tercera cohorte de los galos, prepósito de número de los flecheros de Siria, ítem de la primera ala de la caballería hispánica, curador de la ciudad de los romulenses, tributo militar de la legión XII Fulminata, curador de la colonia de los arcenses, agregado a las decurias por los óptimos y máximos emperadores Antonio Ibero Augustos, adjunto de Ulpio Saturnino, perfecto de los víveres para hacer las estadísticas del aceite de África y España,
ítem para transportar los tributos en granos, ítem para pagar los fletes a los navieros, procurador de los augustos en la ribera del Betis. Los navegantes hispalenses le consagran esta memoria por su probidad y singular justicia. A este documento podemos asignarle aproximadamente la fecha del año 174, deduciéndolo de los emperadores a quienes sirvió y los cargos ocupados. En la torre de la Giralda, al pie de la cara que mira a la calle Placentines, en el suelo, como piedra de cimentación puesta al edificar los muros de la torre, también existe una gran piedra romana con la siguiente inscripción que podemos traducir así: a Lucio Castricio, hijo de Quinto Honorato, Primiplio, hombre bueno, los navegantes del municipio de Rómula, por su probidad y singular justicia, dedicaron a su costa este recuerdo. La fecha del año 179 que aseguramos a este documento es aproximada, suponiendo que este personaje pudo ocupar el cargo en el ejercicio siguiente al de la otra lápida citada anteriormente. Pero hay una lápida perdida en la torre de la Giralda. En su fachada norte hubo una lápida de mármol negro, cuyo texto en latín fue redactado por el canónigo Francisco Pacheco, gran humanista y latinista en 1568, que podemos traducir así: consagrado a la eternidad, a la Santísima Virgen Madre Salvadora, a los santos prelados Isidoro y Leandro, a Hermenegildo príncipe piedoso y feliz, a las vírgenes justas y Rufina, de castidad inviolada por su varonil entereza, a los santos titulares, esta torre de construcción africana y de admirable grandeza, la cual midió en otro tiempo tan solo 250 pies, pero que para lucirse más augusta y esplendorosa fue elevada a otros 100 pies, con grandioso trabajo y costoso precio, por acuerdo de los padres del cabildo de la iglesia sevillana, alentado por el piadosísimo prelado don Fernando Valdés, y para completar su ornato, como remate, la estatua giratoria colosal de la fe, para mostrar con orgullo a los tiempos venideros la victoria contra los enemigos de la Iglesia romana mandó poner. Se concluyó perfectamente esta obra en el año de nuestra salvación de 1668, siendo Pío V el pontífice óptimo máximo y Felipe II emperador católico y piadoso, feliz victorioso. Los padres de la patria, encargados del gobierno de las cosas públicas, dedicaron esta lápida. Como puede apreciarse, existe la moldura, pero no existe ya la lápida, porque ha desaparecido o ha sido cubierta con cemento. Ignoramos cuándo pudo ocurrir este desastre, pero en la obra Sevilla Artística y Monumental de José Costoso, tomo 2, página 87, se dice: por último, encerrada en una moldura, véase una gran lápida de mármol negro que contiene la siguiente inscripción. Por consiguiente, la desaparición de la lápida ha ocurrido después de 1889, en que Gestoso publicó su obra. Hoy solamente podemos ver la fachada norte de la torre de la Giralda, el gran marco o moldura que encerraba la lápida desaparecida. Si entramos dentro del patio de los Naranjos de la catedral, hay también muchas lápidas interesantes. En la pared de la capilla de la Granada, en la nave del Lagarto, hay una pequeña lápida de mármol amarillento con letras góticas monacales, que podemos traducir así: aquí yace Pedro de la Cera, excelentísimo guerrero catalán, del señor don Alfonso, rey de Castilla, cuya alma descanse en paz. Murió día 12 de las calendas de febrero en el año del Señor de 1265, y murió jueves 21 días andados del mes de enero en era de 1304 años. Esta lápida es de gran curiosidad porque nos ofrece la fecha de la muerte del guerrero 2 veces, la primera en años de la era cristiana y la segunda
en los de la era hispánica, ya que por aquellos tiempos se estaba cambiando el calendario, y para que pudiera ser entendido por todos, se especificaba en ambos sistemas, el antiguo y el nuevo. También encontramos una lápida de mármol en el pedestal que sostiene el púlpito de piedra existente en el patio de los Naranjos. La lápida dice así: en este sitio predicaban San Vicente Ferrer, San Francisco de Borja, el padre Fernando de Contreras, el beato Juan de Ávila, el padre Fernando de Mata, el beato Diego de Cádiz, dignidad honorarios de esta santísima metropolitana y patriarcal Iglesia, y otros grandes varones que con su apostólico celo lograron maravillosos frutos en esta ciudad. El texto de la lápida nos presenta a grandes personajes que no solamente destacaban por su santidad y por su predicación religiosa, sino también por su influencia en la vida política. San Vicente Ferrer fue el intermediario durante el pleito dinástico por la sucesión de la corona de Aragón en 1410. San Juan de Ávila fue uno de los más grandes escritores de la literatura mística española, junto con Santa Teresa de Jesús y con Fray Luis de Granada. Por lo que respecta a San Francisco de Borja, fue marqués de Lombay y duque de Gandía, persona de la mayor proximidad al emperador Carlos I y más tarde uno de los fundadores, con San Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús. Fernando de Contreras y Fernando de Mata son dos ilustres religiosos que influenciaron decisivamente en la vida municipal sevillana. Y un poco más adelante, en el muro del sagrario, existe una lápida que dice: a este lugar, donde estuvo emplazada la capilla de la Granada de la Catedral de Sevilla, explicó su cátedra de latín el insigne gramático hispalense, gloria de las letras patrias, Elio Antonio de Nebrija. El excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla acordó colocar esta lápida en recuerdo del ilustre humanista con motivo de su 5º centenario de su nacimiento, Sevilla, 1944. La indicación de que en este lugar estuvo la capilla de la Granada se refiere a la primitiva catedral, antigua mezquita, que desde la Reconquista hasta el siglo XV estuvo abierta al culto, derribándose para construir la nueva catedral gótica. Sin embargo, en el patio de los Naranjos continuaron existiendo capillas, entre ellas la de la Granada, que se derribó para construir la iglesia del Sagrario ya en el siglo XVII. La fecha de 1498, en la que Elio Antonio de Nebrija puso cátedra de enseñanza en la capilla de la Granada de la catedral en el patio de los Naranjos, consta en el libro cuarto, folio 45, vuelto del archivo catedralicio, en un asiento que dice: el lunes 1 del día del mes de octubre del sobredicho año 1498, más en este día puso Antonio de Librija como quien quería en Santa María de la Granada que le diesen licencia, la cual todos los dichos señores fueron contentos. No indica de qué materia puso su cátedra, puede suponerse que de latín o de gramática castellana, pero esta fecha ya había sido rector en Bolonia. En una ciudad como Sevilla, donde existen no menos de 3.000 rótulos de calles, 10.000 señalizaciones y 50.000 muestras de comercios y anuncios comerciales, qué mucho que nos preocupemos y se preocupen quienes tienen la autoridad y la obligación de restaurar y de conservar unas cuantas docenas de inscripciones cívicas. En cualquier caso, si así no se hiciera y continuaran desapareciendo, creemos prestar un servicio valioso a la cultura ciudadana al rescatar los textos y copiarlos para el conocimiento de los estudiosos en los tiempos venideros. Salvad nuestras lápidas debe ser un grito que lancen desde el fondo de su corazón al conocer este desastre todos los hombres y mujeres que se sienten vinculados por su sangre, por sus obras, a la tarea colectiva, a la vida cultural y por ello a la herencia histórica de Sevilla.